Bienvenidos un día más a su canal preferido de cotilleos, rumores y salseos del mundo del espectáculo. Estoy que no quepo de gozo de tenerlos de vuelta. ¿Listos para un nuevo bombazo, una explosión de información que los dejará boquiabiertos? Porque hoy, señoras y señores, vamos a sumergirnos, a bucear en las profundidades de una de las parejas más queridas, más asteriscos y peadas asterisco, y seamos sinceros, las más misteriosas del universo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya hemos dedicado incontables minutos a desmenuzar cada uno de sus movimientos, a analizar cada mirada, cada me gusta en Instagram. Pero, ¿qué quieren que les diga? Estos dos no dan puntada sin hilo. Nunca dejan de alimentarnos la sed de chisme, de entregarnos material para especular. Desde que protagonizaron la archiconocida Sen Kalkam, esa química incandescente que desprendían en pantalla se propagó como la pólvora, traspasó todas las barreras de la ficción y conquistó nuestros corazones. La gente, incluyéndome a esta humilde servidora, se enamoró perdidamente de la idea de que Edse, los personajes, se convirtieran en Anker, la pareja real. Y por un tiempo nuestro sueño se hizo realidad. Lo vivieron. Confirmaron su relación con una alegría desbordante, nos regalaron momentos súper tiernos, dignos de un empacho de azúcar, en sus redes sociales. Vacaciones paradisíacas, miradas cómplices, dedicatorias románticas. Todo parecía un cuento de hadas sacado directamente de las páginas de un libro. Pero como muchos cuentos de hadas, este también parece haber llegado a un final abrupto, inesperado, ¿o no? Oficialmente, al menos según los comunicados y las informaciones que han trascendido, Hande y Kerem rompieron hace ya un tiempo considerable. La noticia, como recordarán, cayó como un jarro de agua helada en pleno verano para sus legiones de fans, quienes todavía guardaban la esperanza, quizás ingenua, de verlos juntos para siempre, felices comiendo perdices. Los rumores sobre las razones que motivaron la ruptura fueron incontables, un auténtico festín para los medios y, por supuesto, para nosotros, los chismosos empedernidos, celos enfermizos, diferencias irreconciliables en sus personalidades, agendas laborales apretadas hasta la asfixia, presiones familiares, se dijo de todo, hasta que Kerem había sido abducido por extraterrestres. Pero lo cierto es que a pesar de la vorágine mediática, ninguno de los dos protagonistas ha hablado abiertamente, con pelos y señales, sobre el tema. Y ahí precisamente es donde empieza lo interesante, lo que nos alimenta las ganas de seguir investigando. Porque a pesar del anuncio oficial de la ruptura, las señales, los indicios, los pequeños detalles que apuntan a que algo más, mucho más, se cuece entre Hande y Kerem siguen apareciendo con una frecuencia alarmante. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, como sabuesos olfateando la verdad, no podemos ni queremos ignorarlas. Desde indirectas sutiles, casi imperceptibles, en sus publicaciones en redes sociales, hasta supuestos encuentros secretos, robados a la luz de la luna y captados por paparazzis muy avispados con teleobjetivos dignos de la NASA, las pruebas de que su conexión sigue viva, aunque sea a fuego lento, son cada vez más evidentes, más difíciles de descartar. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando tras bambalinas? ¿Por qué, si estaban tan enamorados, tan unidos, tan hechos el uno para el otro, no están juntos, no se dan una segunda oportunidad? ¿Qué oscuros secretos, qué confesiones inconfesables se esconden detrás de esta relación tan mediática, tan pública y al mismo tiempo, tan celosamente privada? Hoy, damas y caballeros, vamos a explorar a fondo todas las teorías, a analizar con lupa cada una de las pistas, por insignificante que parezca, y a intentar, con la ayuda de ustedes, descifrar el enigma, la clave que nos permita comprender la intrincada relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que nos metamos de lleno en el fango, antes de que nos manchemos las manos con la verdad, quiero recordarles, con la voz de ultratumba de los presentadores de programas de misterio, que se suscriban a este canal. No se arrepentirán. Lo prometo. Aquí encontrarán los mejores análisis, los rumores más jugosos, las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco y de otros mundos también. Y no olviden activar la campanita. La campanita es fundamental. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Aprovechen y compartan el canal con sus amigos más chismosos. Más somos, más reímos. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Vamos a lo que nos interesa. Lo primero que debemos recordar, y esto es crucial para entender la situación, es que Hande y Kerem son dos personas extremadamente reservadas, casi herméticas, con su vida personal.
A pesar de ser figuras públicas, de estar constantemente en el punto de mira de los medios y de los fans, siempre han tratado de mantener un perfil bajo, de proteger su intimidad como si fuera un tesoro invaluable. Esto, por supuesto, dificulta enormemente nuestra tarea de desentrañar los misterios de su relación, de separar la paja del trigo, la realidad de la ficción. Pero como dije antes, las señales, por sutiles que sean, están ahí. Una de las teorías más populares, la que cuenta con más adeptos en las redes sociales, es que su ruptura fue, en realidad, una estrategia premeditada, un plan cuidadosamente elaborado para protegerse del acoso mediático, del escrutinio constante al que estaban sometidos. La presión de los fans, ávidos de noticias y de confirmaciones, y la insistencia de los medios, buscando la primicia a toda costa, era, según esta teoría, insoportable. Quizás en un momento de lucidez, decidieron tomarse un respiro, alejarse del foco público y reevaluar su relación, sin la constante interferencia de terceros. Otra teoría un poco más dramática, digna de una telenovela de las 3 de la tarde, apunta a que su relación terminó debido a conflictos de intereses profesionales, a divergencias irreconciliables en sus respectivas carreras. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos más exclusivos del mundo del espectáculo turco, que sus representantes tenían visiones opuestas sobre la dirección que debían tomar sus carreras. Que unos querían enfocarse en el mercado internacional, mientras que otros preferían seguir explotando el filón de las telenovelas turcas. Estas diferencias, al parecer, generaron tensiones entre ellos, discusiones acaloradas y un ambiente de crispación constante. Incluso se rumorea que hubo desacuerdos sobre la gestión de su imagen pública como pareja, sobre cómo debían mostrarse al mundo. Pero ojo, porque también hay quienes creen, los más escépticos, los más desconfiados, que su relación nunca fue tan idílica, tan perfecta como la pintaban. Algunos *insiders* fuentes cercanas a la pareja que prefieren mantener el anonimato, aseguran que su romance fue, en gran medida, una estrategia de marketing, un truco publicitario para impulsar la serie Senkalkam, para generar expectación y aumentar las audiencias. Esto, según esta teoría, explicaría por qué su relación parecía tan perfecta, tan coreografiada, tan meticulosamente planificada en las redes sociales. Sin embargo, yo personalmente, con la inocencia que me caracteriza, me resisto a creer esta teoría. Viendo la química que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían en cada entrevista, en cada aparición pública, me resulta difícil pensar que todo, absolutamente todo, fuera una farsa, una actuación impostada. Creo honestamente que en algún momento sí estuvieron enamorados, que sí sintieron algo real el uno por el otro. Pero que algo pasó, algo importante, algo trascendental, que les impidió seguir adelante, que dinamitó su relación desde dentro. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón, el misterio central que nos ocupa: ¿qué es lo que realmente ocultan? Porque es evidente, señoras y señores, que hay algo más detrás de su ruptura. Algo que no quieren que sepamos, algo que prefieren mantener oculto bajo 7 llaves. Quizás secretos familiares, problemas personales que prefieren no airear públicamente. Quizás problemas de salud, enfermedades que prefieren llevar en silencio. O simplemente una incompatibilidad de caracteres que no pudieron superar, diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida. Una de las pistas más intrigantes, la que más alimenta las especulaciones, es la actitud que han mantenido después de la ruptura. A pesar de no estar juntos, de haber tomado caminos separados, Hande y Kerem han seguido manteniendo una relación cordial, al menos en apariencia. Se han felicitado públicamente por sus logros profesionales, se han dado me gusta en sus publicaciones en redes sociales e incluso se han dejado ver en los mismos eventos, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial. ¿Acaso esto no es sospechoso? ¿Acaso esto no alimenta nuestras esperanzas de una posible reconciliación? ¿Será que a pesar de todo, a pesar de los rumores, de las especulaciones, de los conflictos, siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Será que el amor verdadero nunca muere, que siempre queda una chispa encendida, esperando el momento oportuno para reavivarse? ¿O es que simplemente están siendo profesionales, manteniendo las apariencias, evitando polémicas y conflictos que puedan dañar sus carreras? La respuesta, por supuesto, solo la saben ellos. Pero como buenos detectives del corazón, como periodistas de investigación del amor, no vamos a rendirnos hasta descubrir la verdad, hasta sacar a la luz todos los secretos ocultos. Además, hay un factor que no podemos ignorar, un elemento clave que influye en sus decisiones: la presión de sus fans. La legión de seguidores que *shippean * a Anker es inmensa, omnipresente y muy activa en las redes sociales.
Estos fans, fieles como perros, no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo y no dudan en expresar su deseo, en cada oportunidad que tienen, de que su amor renazca como el ave fénix. Esta presión, sin duda, debe ser un factor importante a la hora de tomar decisiones sobre su relación. Quizás Andy y Kerem temen decepcionar a sus fans y revelan la verdad sobre su ruptura, si confiesan que no hay posibilidad de reconciliación. O quizás por el contrario están considerando la posibilidad de reconciliarse, de volver a intentarlo, para hacer felices a sus seguidores, para cumplir el sueño de millones de personas. En definitiva, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un enigma que sigue sin resolverse, un laberinto sin salida aparente. Hay muchas teorías, muchas pistas contradictorias y muchas preguntas sin respuesta. Pero una cosa es segura, su historia, su amor, su ruptura, continúa fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, mis queridos chismosos, llegó el momento de escuchar su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos, que se darán una segunda oportunidad? ¿O que su relación ha terminado para siempre, que ya no hay vuelta atrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus opiniones, sus predicciones. No se corten. Exprésense libremente. Recuerden que este vídeo es solo una especulación, un ejercicio de imaginación basado en la información disponible. La verdad, como siempre, solo la conocen Hande y Kerem. Pero eso no nos impide seguir soñando, seguir fantaseando con un final feliz para esta pareja tan querida, tan especial. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hablamos sobre la misteriosa relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin después de su ruptura, analizamos las posibles razones de su separación y exploramos las diferentes teorías sobre lo que realmente ocultan. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos chismosos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán los mejores chismes, los rumores más jugosos y las noticias más frescas del mundo del espectáculo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero.